El tenedor de mi hija cayó sobre el plato de porcelana con un estruendo que pareció quebrar el alma de la Nochebuena. El sonido, agudo y solitario, cortó de tajo las risas, el murmullo de las conversaciones y la melodía festiva que flotaba en el aire. Por un instante, el tiempo se detuvo. El vapor del pavo recién horneado se quedó suspendido, las luces parpadeantes del árbol de Navidad parecían contener la respiración. Todos los ojos en la habitación se clavaron primero en el pequeño tenedor de plata, luego en el rostro de mi hija de 10 años, Abril, y finalmente, en la fuente de aquel veneno que acababa de ser escupido sobre nuestra mesa. Eres adoptada. La voz de mi hermana Renata, estridente y cargada de un triunfo cruel, todavía resonaba contra las paredes de mi casa. No fue un susurro, no fue un comentario al aire. Fue un grito, un proyectil diseñado para herir, para destruir el único mundo que mi pequeña conocía. Vi cómo el rostro de Abril se transformaba. La alegría infantil de abrir regalos y esperar a Santa Claus se desvaneció, reemplazada por una máscara de pura confusión. Sus grandes ojos castaños, normalmente llenos de luz y travesura, se abrieron desmesuradamente, buscando los míos, buscando los de su madre, Regina, buscando una respuesta, una negación, cualquier cosa que pudiera detener el derrumbe de su universo. Y entonces, su barbilla comenzó a temblar. 1, 2, 3 lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas, silenciosas al principio, antes de que su pecho se convulsionara en un sollozo ahogado que me partió el corazón en 1000 pedazos. Renata observaba la escena con una sonrisa torcida, una mueca de satisfacción que no hizo el más mínimo esfuerzo por ocultar. A su lado, mis padres, Héctor y Leticia, permanecían inmóviles, con la mirada fija en sus platos, cómplices silenciosos de la ejecución emocional de su propia nieta. En ese instante, en medio del llanto desgarrador de mi hija y el silencio cobarde de mis padres, algo dentro de mí se rompió para siempre. Una calma fría, casi antinatural, se apoderó de mi rabia. Fue como ver caer la última pieza de un dominó que llevaba años tambaleándose. En ese instante supe que iba a destruir su boda. Lo que ellos no sabían era que me acababan de entregar el arma perfecta para hacerlo. Mi nombre es Dante, y soy arquitecto. Mi vida es construir. Diseño edificios, superviso cimientos, me aseguro de que las estructuras sean sólidas, capaces de resistir el tiempo y las tormentas. Mi orgullo es crear espacios donde la gente pueda vivir, trabajar y sentirse segura. Construí mi propia firma desde cero, ladrillo a ladrillo, con noches de insomnio y un esfuerzo que mi familia nunca pareció entender del todo. Mi verdadero proyecto, mi obra maestra, es mi familia. Regina, mi esposa, es el pilar central de mi vida. Nos conocimos en la universidad y desde entonces ha sido mi compañera, mi confidente y la voz de la razón en mi cabeza. Juntos, construimos un hogar. Y hace 10 años, ese hogar se completó con la llegada de Abril. Adoptarla fue la decisión más fácil y más importante de nuestras vidas. Desde el momento en que la sostuve en mis brazos, un bultito de apenas unos meses que se aferraba a mi dedo con una fuerza increíble, supe que mi propósito en este mundo era protegerla. Abril no llegó a nosotros por accidente, llegó por elección. Y cada día, la volvíamos a elegir. Mi familia de origen, por otro lado, parecía operar bajo un conjunto de planos completamente diferente. Mis padres, Héctor y Leticia, son personas de otra época, atrapadas en una dinámica familiar que nunca evolucionó. Y en el centro de su universo, orbitando como un sol caprichoso, siempre estuvo Renata, mi hermana menor. Desde que tengo memoria, Renata fue la princesa. Era la delicada, la sensible, la que necesitaba protección. Yo era el mayor, el fuerte, el que tenía que ceder, el que tenía que entender. Si ella rompía un juguete, era mi culpa por no cuidarla. Si ella sacaba malas notas, era porque la presión la estresaba. Si yo lograba algo, era mi deber. Si ella lograba algo, era motivo de una celebración nacional. Cuando mi carrera despegó, la dinámica no cambió, solo se intensificó. Su éxito se convirtió en su derecho, y mi éxito se convirtió en su fuente de ingresos. Hace 5 años, cuando la situación económica de mis padres se complicó, no dudé en comprarles una casa cómoda en un buen vecindario.
Nunca les cobré un peso de alquiler. Les enviaba una cantidad mensual para sus gastos. No lo veía como una carga, sino como mi responsabilidad. El problema era que ellos tampoco lo veían como un favor. Lo veían como su derecho. Y Renata. Renata veía mi cuenta bancaria como una extensión de la suya. Cada logro mío era una oportunidad para ella. Un coche nuevo, vacaciones de lujo, ropa de diseñador. Sus peticiones siempre venían envueltas en un chantaje emocional sutil: es que he tenido una semana tan difícil, hermanito, o tú tienes tanta suerte, a mí nunca me sale nada bien. Mis padres siempre la apoyaban: ándale, hijo, ayúdala. Para eso está la familia. Yo toleraba todo esto. Lo racionalizaba. Me decía a mí mismo que era el precio de la paz familiar. Como arquitecto, sé que a veces hay que hacer concesiones en el diseño para mantener la integridad de la estructura. Y durante años, me convencí de que ceder ante los caprichos de Renata y la ceguera de mis padres era una de esas concesiones necesarias. No me daba cuenta de que no estaba reforzando la estructura. Estaba permitiendo que las termitas devoraran los cimientos, poco a poco, hasta que solo quedara una fachada hueca a punto de colapsar. Y el detonador final sería la boda de mi hermana. Si tuviera que construir un museo para documentar la historia de mi relación con mi familia, la primera sala estaría dedicada al 7º cumpleaños de Abril. Sucedió hace 3 años, pero la memoria sigue tan viva y punzante como si fuera ayer. Abril había estado planeando esa fiesta durante meses. Quería una temática de exploradores del espacio. Regina y yo nos volcamos en los preparativos. El jardín se transformó en una galaxia con planetas de papel maché colgando de los árboles y estrellas de brillantina esparcidas por el césped. Horneamos un pastel en forma de cohete y preparamos juegos como búsqueda del tesoro intergaláctico. La emoción de Abril era un motor que nos contagiaba a todos. Ella había invitado a toda su clase y a cada uno de sus amigos. Pero los invitados que más esperaba, los que mencionaba cada día con una ilusión que me partía el alma, eran sus abuelos y su tía Renata. Hizo dibujos especiales para ellos, pequeñas tarjetas donde los dibujaba como astronautas a su lado. ¿Crees que a la tía Renata le guste su casco espacial, papi? Le puse brillantina rosa, es su color favorito, me preguntó la noche antes de la fiesta, mientras pegaba los últimos detalles. Claro que sí, mi amor. Le va a encantar, le aseguré, tragándome la pequeña bola de ansiedad que se formaba en mi estómago. El día de la fiesta llegó. La casa se llenó de niños riendo y corriendo, un caos feliz de música y gritos de alegría. Pasó 1 hora. Luego 2. Los niños partieron el pastel, rompieron la piñata y abrieron los regalos. Y ellos no llegaban. Abril no dejaba de mirar hacia la puerta, su sonrisa se hacía un poco más pequeña cada vez que el timbre sonaba y no eran ellos. A mitad de la tarde, mi teléfono sonó. Era mi madre. Hola, hijo. Oye, ¿qué crees? No vamos a poder llegar, dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí una punzada fría. ¿Pasó algo? ¿Están bien? Sí, todo perfecto. Es que Renata se acordó que hoy era el único día que podía ir a ver un salón de eventos para una amiga suya que se casa el próximo año. Y pues, ya sabes cómo es tu hermana, se estresa mucho con estas cosas y le pedimos que la acompañáramos para apoyarla. Se nos fue el tiempo volando. Me quedé en silencio, procesando la excusa. No una emergencia. No una enfermedad. Un salón de eventos. Para la amiga de mi hermana. Mamá, dije, tratando de mantener la calma. Es el cumpleaños de Abril. Lleva meses esperando que vengan. Ay, ya sé, pobrecita. Pero entiéndenos, Dante. Tu hermana de verdad nos necesitaba. Además, ustedes siempre celebran en grande, ni va a notar que no estamos. Le mandas un beso de nuestra parte y le dices que luego le llevamos su regalo. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y resignación. Caminé de vuelta al jardín, donde Abril estaba sentada sola en un columpio, mirando sus zapatos. La fiesta seguía a su alrededor, pero ella se había desconectado. Me senté a su lado. ¿Qué pasa,
campeona. Los abuelos no me quieren, susurró, sin levantar la vista. La tía Renata tampoco. No digas eso, mi amor. Claro que te quieren. Tuvieron una emergencia muy importante. Me acaban de llamar. Estaban muy tristes por no poder venir. Mentí. Le mentí a mi propia hija para protegerla de la indiferencia de su propia familia. Mientras la abrazaba y le prometía que la próxima vez vendrían sin falta, sentí una grieta profunda abrirse en mi interior. Esa noche, cuando Abril finalmente se durmió, agotada de tanto esperar y de tanto llorar disimuladamente, Regina me miró con una tristeza infinita. No puedes seguir permitiéndolo, Dante, me dijo. No es justo para ella. Y yo sabía que tenía razón. Pero todavía, ingenuamente, creía que podía arreglarlo. Creía que si seguía siendo el hijo bueno, el hermano comprensivo, eventualmente se darían cuenta. Aún no entendía que en su diseño familiar, yo solo era un elemento funcional, no uno estructural. Y mi hija, para ellos, ni siquiera aparecía en los planos. La segunda pieza de mi museo es un recuerdo más reciente, de hace poco más de un año. Fue el día que cambió mi vida profesional para siempre. Después de una década trabajando para una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del país, de incontables noches sin dormir perfeccionando propuestas, de sacrificar fines de semana y vacaciones. Finalmente lo había logrado. Gané el concurso para diseñar el nuevo complejo corporativo de una empresa tecnológica internacional. No era solo un proyecto, era el proyecto. Era el tipo de encargo que define una carrera, que te pone en el mapa. El contrato era tan grande que me daba el capital y la reputación necesarios para cumplir mi sueño, abrir mi propia firma, Dante Arquitectos. Esa tarde, después de firmar los papeles preliminares, sentía que flotaba. Lo primero que hice fue llamar a Regina, quien gritó de alegría al otro lado de la línea. Luego recogí a Abril de la escuela y se lo conté. Aunque no entendía todos los detalles, vio la felicidad en mi rostro y me abrazó con todas sus fuerzas. «Vamos a celebrarlo con pizza y helado, papi», exclamó. Y así lo hicimos. Fue una celebración pequeña, perfecta, nuestra. Esa noche, invité a mis padres y a Renata a cenar a nuestro restaurante favorito para darles la noticia en persona. Una parte de mí, esa parte ingenua que se negaba a morir, anhelaba su aprobación. Imaginé sus caras de orgullo, un abrazo de mi padre, quizás incluso un felicidades, hijo, te lo mereces. Llegaron tarde, como de costumbre. Renata venía quejándose de su jefe y mis padres la escuchaban con una atención devota. Esperé pacientemente a que terminaran su letanía de quejas diarias. Cuando finalmente hubo una pausa, tomé una respiración profunda. Bueno, familia, los invité porque tengo una noticia muy importante que darles, dije, tratando de contener mi emoción. Hoy gané el concurso para el proyecto del corporativo Omnitech. Mi padre enarcó una ceja. ¿Omnitech? ¿Esos de las computadoras? He oído que pagan bien. Sí, pagan muy bien, papá, respondí, mi sonrisa vacilando un poco. Pero lo más importante es que, con este contrato, voy a poder abrir mi propia firma. Silencio. Mi madre tomó un sorbo de su copa de vino. Renata sacó su teléfono y empezó a teclear. «Qué bueno, hijo», dijo mi madre finalmente, con el mismo tono que usaría para comentar el clima. Entonces, Renata levantó la vista de su teléfono, y una sonrisa calculadora se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad por mí. Era una sonrisa de oportunidad. «¡Guau, hermanito! Y eso es increíble», exclamó, con un entusiasmo repentino y falso. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Y justo a tiempo. ¿Sabes que el otro día vi un Mini Cooper convertible color azul eléctrico que es literalmente yo? Ahora que vas a ser millonario, ya tienes mi regalo de cumpleaños adelantado. Me quedé helado. Mi padre soltó una risita. Esa es mi hija. Siempre pensando en grande. Mi madre asintió, sonriendo. Ay, Dante, qué buena idea. Tu hermana se lo merece, ha trabajado muy duro últimamente.
Sería un gesto muy bonito de tu parte. Miré sus 3 rostros sonrientes y expectantes. No hubo un estamos orgullosos de ti. No hubo un ¿cómo te sientes? No hubo ninguna pregunta sobre mis sueños, mis miedos, mis planes. Mi mayor logro profesional, la culminación de 10 años de esfuerzo, fue instantáneamente reducido a un número en una cuenta bancaria y a un coche de lujo para mi hermana. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, sentí un vacío inmenso. El orgullo y la euforia que había sentido durante todo el día se habían desvanecido, reemplazados por una tristeza profunda y amarga. Le conté a Regina lo que había pasado. Ella me abrazó y me dijo, su opinión no define tu éxito, Dante. Nosotros sabemos lo que vales. Tenía razón. Pero el dolor estaba ahí. El dolor de saber que, para ellos, yo no era una persona con sueños y logros. Era una billetera. Un proveedor. Un medio para un fin. Y ese fin, siempre, siempre, era la felicidad de Renata. Unos meses después de la cena de mi éxito ignorado, Renata nos reunió a todos en la casa de mis padres. La escena estaba montada para un gran anuncio. Había comprado pastel y hasta una botella de champaña barata. Regina y yo intercambiamos una mirada, sabíamos que algo se venía. Bueno, familia, comenzó Renata, con un dramatismo digno de una telenovela. Se puso de pie, tomó la mano de su novio, Mauricio, y levantó su propia mano para mostrar un anillo de diamantes que era, honestamente, un poco demasiado grande para su dedo. Mauricio y yo nos vamos a casar. Hubo una explosión de aplausos y felicitaciones por parte de mis padres. Héctor abrazó a Mauricio como si hubiera ganado la lotería. Leticia lloraba de felicidad. Regina y yo ofrecimos nuestras felicitaciones, que fueron educadas y sinceras. Mauricio era un tipo encantador, o al menos, esa era la fachada que presentaba. Era guapo, con una sonrisa fácil y siempre vestido impecablemente. Parecía el yerno perfecto. Después del brindis y el pastel, cuando Regina y yo ya nos preparábamos para irnos, Renata me detuvo en la puerta. Hermanito, espera. Necesito hablar contigo un momento. A solas. Regina me lanzó una mirada de advertencia, pero asentí. Fuimos a la cocina. Renata cerró la puerta y se recargó en la encimera, su expresión cambió de la felicidad radiante a una seriedad calculadora. Mira, Dante, dijo, cruzándose de brazos. Sabes que siempre he soñado con una boda de cuento de hadas. Y Mauricio es el hombre de mis sueños, así que se merece lo mejor. Me alegro mucho por ti, Renata. De verdad. Gracias. Y como sé que te alegras por mí, sé que querrás ayudar a que mi sueño se haga realidad. Sacó una hoja de papel doblada de su bolso. La desdobló sobre la mesa. Era una lista, una cotización detallada de un organizador de bodas de lujo. Vi cifras que me hicieron parpadear: flores, banquete para 250 personas, un vestido de diseñador, música en vivo, una luna de miel en las Maldivas. Al final de la lista, escrita con un bolígrafo rosa, estaba la cifra total, 1.000.000 de pesos. Levanté la vista, confundido. ¿Y esto? Esta es tu parte, dijo con una naturalidad escalofriante. Señaló la cifra con una uña perfectamente manicurada. Bueno, la tuya y de tus suegros, supongo, pero como ellos no tienen, pues te toca a ti. Después de todo, eres el hermano mayor y el millonario de la familia. Es tu deber asegurarte de que tu hermanita tenga la boda que se merece. La miré, esperando ver alguna señal de que estaba bromeando. No la había. Su rostro era una máscara de absoluta y seria convicción. Creía, genuinamente, que yo le debía 1.000.000 de pesos para su fiesta. Renata, empecé a decir, tratando de encontrar las palabras. Eso es una cantidad de dinero enorme. Para ti no, replicó al instante. No seas codo, Dante. Es una inversión en mi felicidad. Además, piensa en lo bien que se verá tu firma cuando la gente sepa que le pagaste a tu hermana la boda del año. Es buena publicidad. La audacia de su argumento me dejó sin palabras.
No solo me estaba exigiendo una fortuna, sino que intentaba hacerme creer que era por mi propio bien. Tengo que hablarlo con Regina, dije, mi voz sonando más débil de lo que quería. Y tengo otros compromisos. El fondo para la Universidad de Abril. Ella me interrumpió con un gesto de la mano, desestimando mis palabras. Ay, por favor. Abril tiene 10 años. Tienes casi una década para preocuparte por eso. Mi boda es en 6 meses. Prioridades, hermanito. Prioridades. Me dio una palmadita en el brazo, como si acabáramos de cerrar un trato de negocios. Piénsalo y me transfieres el dinero la próxima semana, ¿sí? Te amo. Salió de la cocina, dejándome solo con esa hoja de papel, un monumento a su delirante sentido del derecho. Y yo, por primera vez, sentí que la estructura familiar no solo tenía grietas. Estaba a punto de declararse en ruina total. La Nochebuena llegó envuelta en una tensión palpable. Durante las semanas previas, había evitado las llamadas de Renata y las indirectas de mis padres sobre la generosidad familiar. Sabía que la confrontación era inevitable, y mi casa, durante la cena más importante del año, sería el escenario. Regina había sugerido que no fuéramos, que celebráramos solo nosotros tres, pero una parte estúpida de mí todavía se aferraba a la tradición, a la idea de que la magia de la Navidad podría, de alguna manera, suavizar las cosas. Qué ingenuo fui. La velada comenzó con una cordialidad forzada. Los regalos se intercambiaron con sonrisas que no llegaban a los ojos. Mauricio, el prometido, no dejaba de elogiar mi casa, mi coche, mi reloj, con una admiración que ahora me parecía sospechosa. Mis padres trataban a Abril con una amabilidad distante, como si fuera la hija de un amigo, no su nieta. El tema de la boda surgió, como era de esperar, durante el plato principal. Ya tenemos casi todo listo, anunció Renata, radiante. El lugar es un sueño, el vestido es de un diseñador increíble, solo falta un pequeño detalle financiero para confirmarlo todo. Lanzó una mirada directa hacia mí, una mirada que contenía una orden. Tomé un sorbo de vino, preparándome. Me alegro de que todo vaya bien, Renata. Pero como te dije, es un gasto que Regina y yo no podemos cubrir. El rostro de mi madre se contrajo. Dante, por favor. No empieces. Es Navidad. No estoy empezando nada, mamá. Simplemente estoy siendo honesto, respondí, manteniendo mi voz calmada. Tenemos un presupuesto, y nuestra prioridad es el fondo de ahorro para la Universidad de Abril. $1.000.000 es el equivalente a su carrera completa. No puedo simplemente. Su carrera, resopló Renata, con desdén. Faltan 8 años para eso. Mi boda es ahora. ¿No lo entiendes? Es lo más importante que me ha pasado en la vida. Tu boda es muy importante, concedí. Pero el futuro de mi hija también lo es. Tu hija, repitió ella, y la forma en que pronunció esas 2 palabras hizo que se me helara la sangre. Había un veneno en su tono que nunca antes había escuchado. Mi padre intervino, su voz con un filo de autoridad. Dante, tu hermana tiene razón. Has sido bendecido con el éxito. Lo mínimo que puedes hacer es compartirlo con tu familia. Es tu obligación. Mi obligación es con mi esposa y mi hija, repliqué, mi paciencia agotándose. Las he apoyado siempre. A todos ustedes. Pero hay un límite. Fue entonces cuando Renata se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira y el vino. Apuntó con un dedo tembloroso hacia Abril, que se había encogido en su asiento, mirando la discusión con ojos asustados. El problema es ese, gritó. Tu obsesión con esa niña. La tratas como si fuera de la realeza, cuando ni siquiera es tuya de verdad. Gastas una fortuna en ella, en su futuro, y a tu verdadera familia, a la de tu sangre, la dejas de lado. Renata, siéntate, le advirtió Regina, su voz era hielo puro. Pero Renata estaba fuera de control. Se giró hacia mi hija, y con toda la malicia de la que era capaz, escupió las palabras que lo cambiarían todo. ¿Quieres saber por qué no te da el dinero, Abril? Le espetó directamente a mi hija.
¿Quieres saber por qué prefiere guardarlo para ti? Porque no es tu verdadero papá. Y esa no es tu verdadera mamá. Eres adoptada. Y entonces, el tenedor cayó. El llanto comenzó. Y el mundo, tal como lo conocíamos, se hizo añicos. Mis padres no dijeron nada. No la detuvieron. No consolaron a su nieta. Simplemente se quedaron allí, en silencio, validando su crueldad. Su silencio fue más ensordecedor que el grito de Renata. Fue la confirmación final de que para ellos, mi hija, mi familia, no valía nada. Sacamos a Abril de allí de inmediato. La imagen de su cuerpecito temblando de sollozos mientras la llevábamos a su habitación quedará grabada en mi mente para siempre. Regina y yo pasamos las siguientes 2 horas a su lado, acunándola, susurrándole palabras de amor y consuelo mientras ella lloraba hasta quedarse dormida, agotada por el peso de una revelación que nunca debió recibir de esa manera. Le hablamos de sus padres biológicos, de su valentía y de su amor. Le dijimos que su llegada a nuestras vidas no fue un accidente, sino un milagro que habíamos deseado con todas nuestras fuerzas. Le repetimos, una y otra vez, que ella era nuestra hija, en cada fibra de nuestro ser, y que el ADN era solo una sopa de letras sin importancia comparado con el amor que construimos cada día. Pero las palabras, por más sinceras que fueran, no podían borrar la herida. La crueldad de Renata había plantado una semilla de duda en su pequeño corazón. ¿Por eso la tía Renata no me quiere?, nos preguntó entre sollozos. ¿Porque no soy de su sangre? Cada pregunta era una puñalada. Sentí una impotencia tan profunda, una rabia tan pura, que tuve que apretar los puños para no gritar. Habían tomado la información más sagrada de nuestra familia y la habían convertido en un arma para lastimar a una niña inocente. Cuando Abril finalmente se durmió, Regina y yo bajamos a la sala en silencio. La casa, que horas antes estaba llena de una falsa alegría navideña, ahora se sentía como un mausoleo. Los restos de la cena estaban sobre la mesa, intactos. Los regalos a medio abrir yacían olvidados bajo el árbol. Regina se sentó en el sofá, con la mirada perdida. Fueron a su escuela, Dante, susurró, recordando un incidente menor de unos meses atrás donde Renata había intentado visitar a Abril sin nuestro permiso. Lo intentaron antes. Y ahora esto. No se van a detener. Para ellos, ella es un punto débil, una forma de llegar a ti. Me paré frente a la ventana, mirando la noche silenciosa. Las luces de Navidad de los vecinos parpadeaban, ajenas a la guerra que acababa de declararse en mi hogar. Como arquitecto, mi trabajo es entender las estructuras. Y en ese momento, vi la estructura de mi familia de origen con una claridad brutal. No era una estructura de apoyo mutuo. Era una estructura parasitaria. Y yo era el anfitrión. Había permitido que se alimentaran de mí, de mis recursos, de mi paciencia, y ahora, habían intentado alimentarse de la inocencia de mi hija. Se acabó, dije, mi voz sonando extraña, metálica. Se acabó el ser el hijo bueno. Se acabó el ser el hermano comprensivo. Se acabó el buscar una aprobación que nunca va a llegar. Me giré para mirar a Regina. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación feroz. Voy a quemarlo todo hasta los cimientos, le dije. Metafóricamente hablando. Voy a exponer cada mentira, cada hipocresía. Voy a darles a probar una cucharada de su propia medicina, pero la mía será 1000 veces más amarga. No era solo por venganza. Era por justicia. Era para demostrarle a mi hija que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de usar su historia para herirla. Y que su padre moverá cielo, mar y tierra para protegerla. Regina se levantó y se acercó a mí. Puso sus manos en mi pecho. Estoy contigo, dijo, su voz firme. En lo que sea. ¿Cuál es el plan? El plan, respondí, sintiendo cómo la rabia se enfriaba y se convertía en un propósito helado y afilado, es darles a todos exactamente lo que se merecen. Y vamos a empezar por el novio perfecto. Los días posteriores a esa Navidad fueron un infierno silencioso. Abril comenzó a tener pesadillas. Se volvió retraída en la escuela.
Tuvimos que buscarle un terapeuta. Cada lágrima que derramaba era combustible para mi resolución. Mientras tanto, mi familia actuaba como si nada hubiera pasado. Mi madre me envió un mensaje de texto: espero que estés contento, arruinaste la Navidad. No hubo disculpas. No hubo remordimiento. Mi primer paso no fue la confrontación, sino la observación. Me convertí en un estudioso de Mauricio, el prometido perfecto. Antes, solo veía su encanto superficial. Ahora, lo analizaba como si estuviera revisando los planos de un edificio con fallas estructurales. Y las grietas no tardaron en aparecer. Organicé una cena familiar en un restaurante, con el pretexto de limar asperezas. Era una trampa, y ellos cayeron de lleno. Durante la cena, observé a Mauricio. Su sonrisa era un poco demasiado amplia. Sus elogios hacia mi éxito eran un poco demasiado efusivos. Pero la verdadera pista llegó cuando su teléfono sonó. Se disculpó y se levantó de la mesa para contestar en el pasillo. Fingí que iba al baño y lo seguí a una distancia prudente. Su voz, normalmente tan segura y jovial, era un susurro tenso y apresurado. No, todavía no. Te dije que necesito tiempo, decía. Hizo una pausa, escuchando. Claro que es seguro. Solo cálmate. Después de la boda, todo estará resuelto. Te lo prometo. Sí, yo también. Adiós. Colgó abruptamente cuando me vio acercarme. Su rostro mostró un destello de pánico antes de recomponerse en su habitual sonrisa. Cuñado. Justo a tiempo para pedir el postre, dijo, dándome una palmada en la espalda que se sintió extrañamente forzada. Asuntos de trabajo, añadió, sin que yo le preguntara. Nunca terminan. Claro, respondí, sonriendo. El trabajo nunca termina. Esa noche, la frase después de la boda, todo estará resuelto, se repetía en mi mente. ¿Qué necesitaba resolverse? ¿Con quién hablaba con esa extraña mezcla de intimidad y estrés? Comencé a revisar sus redes sociales, un ejercicio que normalmente me parecía una pérdida de tiempo. Su perfil era una cuidada selección de fotos de viajes, cenas caras y momentos románticos con mi hermana. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Pero entre los cientos de amigos y seguidores, un nombre aparecía con una frecuencia inusual en los me gusta y comentarios: Paulina. La mejor amiga de Renata. Su dama de honor. Los comentarios eran inocentes en su mayoría: guapos, qué gran pareja, diviértanse. Pero había algo en su constancia, en su familiaridad, que activó mis alarmas. La confirmación de que mis sospechas no eran infundadas llegó una semana después, de la forma más inesperada. Renata me llamó, eufórica. Hermanito, no sabes. Mauricio me sorprendió con un fin de semana en un hotel boutique en San Miguel de Allende. Es tan detallista. El problema es que olvidé mi cargador especial para la cámara. ¿Crees que podrías pasar por mi departamento y traerlo a la recepción del hotel? Quiero tomar fotos perfectas. Acepté. Cuando llegué a su departamento, vacío y silencioso, encontré el cargador sobre su tocador. Y junto a él, había una caja de regalo de una joyería de lujo, abierta. Dentro, en un lecho de terciopelo, había un brazalete de oro con un pequeño dije en forma de R. Obviamente, un regalo de Mauricio para Renata. Pero debajo del brazalete, había una pequeña tarjeta de la joyería. La levanté. Estaba en blanco por un lado, pero al darle la vuelta, vi una nota escrita a mano por el empleado de la tienda, grabado solicitado, MIP. Siempre. MIP Mauricio y Paulina. Mi corazón dio un vuelco. El brazalete con la R era una tapadera. El verdadero regalo, el que probablemente pagó con el dinero que le sacaba a mi hermana, era para su amante. Tomé una foto de la tarjeta con mi teléfono. Devolví todo a su lugar, exactamente como lo había encontrado. Salí del departamento con el cargador en la mano y una certeza helada en el pecho. Mauricio no era solo un oportunista. Era un traidor.
Y mi hermana, la experta en lazos de sangre y familia verdadera, estaba siendo engañada de la forma más humillante posible. El edificio de su vida perfecta tenía una falla estructural masiva, y yo acababa de encontrar el plano que lo demostraba. La tarjeta de la joyería era una prueba circunstancial, pero necesitaba algo más. Necesitaba algo irrefutable. La idea de contratar a un detective privado me parecía sacada de una película, algo extremo y melodramático. Pero la agresión a mi hija no fue un melodrama, fue real. Y la traición que estaba descubriendo también lo era. Las medidas extremas estaban justificadas. Busqué en línea y encontré a un hombre llamado Ernesto. Su sitio web era discreto, profesional. Era un ex policía con 20 años de experiencia en investigaciones. Su lema era, la verdad no siempre es bonita, pero siempre es necesaria. Nos reunimos en un café anónimo en el centro de la ciudad. Ernesto era un hombre de unos 50 años, con una mirada cansada pero increíblemente aguda. Le conté la historia, omitiendo los detalles más personales de la agresión a mi hija. Me centré en mis sospechas sobre Mauricio, la llamada telefónica, la extraña amistad con Paulina, la tarjeta de la joyería. Ernesto escuchó sin interrumpir, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, estudiándome. Señor Dante, dijo finalmente, su voz era grave y tranquila. He visto muchos casos como este. Infidelidades, fraudes, es el pan de cada día. Pero déjeme darle un consejo no solicitado, a veces, es mejor no levantar ciertas piedras. Lo que encuentre debajo podría ser más feo de lo que imagina. ¿Está seguro de que quiere seguir? Su pregunta me hizo dudar, pero solo por un segundo. Pensé en el rostro de Abril, en sus lágrimas, en la arrogancia de mi hermana. Estoy seguro, respondí con firmeza. Quiero saberlo todo. Sin importar lo feo que sea. Asintió lentamente. Muy bien. Necesitaré fotos de ambos, sus rutinas, lugares que frecuentan. Cuanta más información me dé, más rápido y discreto será el trabajo. Le entregué un sobre con todo lo que había recopilado. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se sintió surrealista. Por un lado, estaba mi rutina diaria, reuniones en la firma, cenas con Regina, ayudar a Abril con sus tareas. Por otro, estaba este mundo secreto de vigilancia y sospecha. Cada noche, recibía un correo electrónico encriptado de Ernesto con un breve informe, sujeto M almorzó en tal lugar. Sujeto P no estuvo presente. O sujeto M pasó la tarde en el club de golf. Sin contacto con sujeto P. Empecé a pensar que tal vez me había equivocado, que había imaginado todo. Hasta que una noche, el correo fue diferente. El asunto solo decía, contacto. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas. Eran fotos. La primera mostraba a Mauricio entrando a un edificio de departamentos en una zona de la ciudad que yo no conocía. La segunda, tomada 15 minutos después, mostraba a Paulina llegando al mismo edificio, mirando nerviosamente a su alrededor antes de entrar. Pero fue la tercera foto la que me dejó sin aliento. Fue tomada al día siguiente por la mañana, con un teleobjetivo desde el otro lado de la calle. Mostraba a Mauricio y Paulina saliendo juntos del edificio. No se estaban tocando, pero la intimidad entre ellos era innegable. Y en los brazos de Paulina, envuelto en una mantita azul, había un bebé. Un bebé recién nacido. El informe de Ernesto era breve y devastador. Sujeto P reside en el departamento 3B. Según los vecinos, es madre soltera. Dio a luz hace aproximadamente 6 semanas. El padre, según ella, fue una aventura de una noche. Sujeto M ha visitado el departamento 4 veces en los últimos 10 días, siempre llegando y saliendo por separado. Adjunto prueba de paternidad no oficial que deberá ser confirmada. Me quedé mirando la foto, el rostro del bebé, los rostros de Mauricio y Paulina. Mi cerebro conectaba los puntos a una velocidad vertiginosa. La llamada secreta. El brazalete. El bebé. Mi hermana no solo estaba siendo engañada. Estaba siendo utilizada como la fachada perfecta para una familia secreta.
Ernesto tenía razón. La verdad no era bonita. Era monstruosa. Y ahora, yo tenía el poder de usarla. El plan de la boda perfecta de Renata estaba a punto de encontrarse con una objeción que nadie, absolutamente nadie, vería venir. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de me gusta, se suscriben al canal y me dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias de corazón. El informe de Ernesto fue un terremoto, pero yo sabía que solo era la primera sacudida. Un bebé secreto era devastador, pero necesitaba entender el panorama completo. La frase de Mauricio, después de la boda todo estará resuelto, todavía resonaba en mi cabeza. No sonaba como la promesa de un amante, sonaba como la estrategia de un estafador. Ernesto, le dije por teléfono al día siguiente, necesito que investigues más a fondo a Mauricio. No su vida amorosa. Su vida financiera. Deudas, inversiones, todo. Mientras Ernesto se dedicaba a desenterrar los secretos financieros de mi futuro cuñado, yo decidí poner en orden mis propios asuntos familiares. Si iba a lanzar una bomba nuclear, primero tenía que asegurarme de que mi propio refugio estuviera seguro. Llamé a mi abogado, un viejo amigo de la familia llamado Carlos, y le pedí una revisión completa de mis finanzas y propiedades, especialmente de la casa donde vivían mis padres. Quiero asegurarme de que todo esté blindado, Carlos, le expliqué. Voy a hacer algunos cambios y quiero estar preparado. Una semana después, nos reunimos en su oficina. Carlos tenía una expresión grave que no presagiaba nada bueno. Dante, tengo noticias, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio de caoba. Buenas y muy, muy malas. Las buenas son que tu firma y tus inversiones personales están sólidas como una roca. Estás protegido. ¿Y las malas?, pregunté, mi estómago contrayéndose. Carlos suspiró y abrió la carpeta. Revisé los registros de la propiedad de la casa de tus padres. Hace 3 meses, se registró una segunda hipoteca sobre esa propiedad. Un préstamo de 500,000 pesos. Me quedé mirándolo, sin entender. Eso es imposible. La casa está a mi nombre. Yo soy el único que puede autorizar algo así. Exacto, dijo Carlos, su voz era sombría. Y sin embargo, aquí está el papeleo. Firmado, sellado y aprobado por el banco. La firma que aparece en todos los documentos es la tuya. Me mostró los papeles. Y allí estaba, mi nombre, falsificado con una torpeza casi insultante. La firma se parecía a la mía, pero estaba muerta, sin la fluidez de mi trazo. Era una imitación, un fraude. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mis propios padres. Habían falsificado mi firma, habían usado mi propiedad, la casa que yo les había dado, para obtener $500,000 de pesos a mis espaldas. No era solo una traición, era un delito. El dinero, susurré. ¿Se sabe a dónde fue? La transferencia se hizo a una cuenta a nombre de Renata, confirmó Carlos. Probablemente el pago inicial para el organizador de bodas de lujo. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un correo de Ernesto. El asunto decía, Informe financiero M. Lo abrí. El informe era un desastre. Mauricio no tenía inversiones. Tenía deudas. Deudas de juego, préstamos personales, tarjetas de crédito al límite. Sumaban más de 2 millones de pesos. Estaba, para todos los efectos prácticos, en bancarrota. Y entonces, lo entendí todo. El rompecabezas se armó con una claridad brutal y aterradora. Mauricio, ahogado en deudas, vio en mi hermana a su salvavidas. La boda no era por amor, era un plan de negocios. Casarse con la hija de una familia supuestamente rica, usar el dinero de la boda para pagar a sus acreedores más urgentes, y luego, probablemente, vivir de mi hermana y de mi familia por el resto de su vida. El bebé con Paulina era su plan B, su verdadera familia, a la que mantendría en secreto mientras ordeñaba a la mía. Y mis padres, en su ceguera y
Desesperación por cumplir los caprichos de su princesa, se habían convertido en criminales. Me recargué en mi silla, sintiendo el peso de la doble traición. Ya no se trataba de una humillación o de una infidelidad. Se trataba de un fraude calculado, de una conspiración familiar en mi contra. Me habían subestimado. Me habían visto como un cajero automático, no como un arquitecto. No se dieron cuenta de que un arquitecto sabe que cuando los cimientos están podridos, no se puede remodelar. Hay que demoler. Carlos, le dije a mi abogado, mi voz era un susurro helado. Quiero que prepares 2 documentos. Una notificación de desalojo para la casa de mis padres. Y un informe completo de este fraude. Pero no vamos a hacer nada todavía. Vamos a esperar el momento perfecto. Con las pruebas en mi poder, mi plan comenzó a tomar forma. No sería una simple confrontación. Sería una producción. Un espectáculo. Un final de acto que nadie olvidaría. Y el centro de ese espectáculo sería mi regalo de bodas. Contacté a un editor de video freelance que me recomendaron, un joven talento llamado Leo. En su pequeño estudio, rodeado de pantallas y cables, le expuse mi idea. Quiero un video, le dije. Que empiece como el típico homenaje familiar cursi, pero que se transforme, lentamente, en una película de terror psicológico. Quiero que la audiencia pase de las lágrimas de emoción a la conmoción absoluta sin saber cómo llegaron allí. Leo me miró, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y alarma. Eso suena intenso. Lo es, le confirmé, y le mostré una carpeta en mi laptop. Las fotos de Mauricio y Paulina. El informe del detective. Los documentos del fraude hipotecario. Y, la pieza final que había conseguido, una prueba de paternidad de ADN que confirmé obteniendo discretamente una muestra de Mauricio y del bebé en una reunión de reconciliación que organicé. Leo se quedó mirando la pantalla, boquiabierto. Amigo, esto no es un video de boda. Esto es una bomba nuclear. Exactamente, sonreí. Y tú vas a ayudarme a construir el detonador. Trabajamos durante días. Leo era un genio. Seleccionamos la música con un cuidado quirúrgico, una melodía de piano dulce y nostálgica que gradualmente se iría distorsionando, añadiendo notas graves y ominosas. Editamos las fotos de nuestra infancia, intercalándolas con capturas de pantalla de los posts de Renata sobre la familia de sangre. La transición era clave. Mientras tanto, tuve que lidiar con la creciente presión de mi familia. Renata, ahora que creía tener el dinero asegurado gracias al fraude de mis padres, me llamó con una nueva exigencia. Oye, hermanito, dijo, su voz melosa. He estado pensando en el tradicional video familiar que se pone en las bodas. Y obviamente, tú tienes que hacerlo. Tienes todas las fotos viejas. Y como eres tan creativo, seguro te queda increíble. Era la oportunidad perfecta. Claro, Renata. Me encantaría. Será mi regalo de bodas para ti. Perfecto. Pero, con todo el drama que ha habido, entenderás que necesito verlo antes. Para aprobarlo. No quiero sorpresas desagradables en mi gran día. Por supuesto, le aseguré. Comprensible. Preparé una versión falsa. 3 minutos de pura manipulación sentimental. Fotos de nosotros en la playa, en fiestas de cumpleaños, en navidades pasadas. La música era tan empalagosa que daba diabetes. No había ni rastro de la verdad. Renata vino a mi oficina para la proyección privada. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, con los brazos cruzados y una expresión de desconfianza. Le di al play. Mientras el video avanzaba, su postura se relajó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando las luces se encendieron, estaba llorando abiertamente. Oh, Dante, sollozó, levantándose para abrazarme. El abrazo se sintió como el de una serpiente. Es perfecto. Sabía que al final entrarías en razón. Sabía que entendías lo que la familia significa de verdad. Me alegra que te guste, dije, manteniendo mi rostro impasible. Esa misma noche, ella subió una foto a sus redes sociales.
Era una selfie de nosotros dos en mi oficina. El pie de foto decía, limando asperezas con mi hermano mayor. No puedo esperar a que todos vean el video sorpresa que preparó para mi boda. Lágrimas garantizadas. Almohadilla familia real, almohadilla hermanos para siempre. Miré la publicación y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Oh, habría lágrimas, de eso no había duda. Pero no serían las que ella esperaba. El día de la boda llegó, un sábado radiante de finales de mayo. El aire estaba cargado con el aroma de las flores y la promesa de un evento inolvidable. Y vaya que lo sería. El lugar era un jardín espectacular en las afueras de la ciudad, un escenario de fantasía que costaba una fortuna. Cientos de sillas blancas estaban dispuestas sobre el césped perfectamente cortado, frente a un arco cubierto de rosas blancas. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, charlaban y reían, bebiendo cócteles mientras una orquesta de cuerdas tocaba música clásica. Era la imagen misma de la perfección. Una fachada impecable para una estructura podrida. Regina, Abril y yo llegamos y tomamos nuestros lugares asignados en la primera fila. Regina me apretó la mano. ¿Estás listo?, susurró. Asentí, sintiendo una calma absoluta. Abril, ajena a todo, estaba emocionada por la fiesta. Le habíamos explicado que habría una sorpresa, pero nada más. Vi a mi familia. Mis padres, Héctor y Leticia, actuaban como los anfitriones orgullosos, recibiendo a los invitados con sonrisas de oreja a oreja. Renata era el centro de atención, un torbellino de encaje blanco y sonrisas, saludando a todos, posando para las fotos. Y Mauricio, a su lado, interpretaba el papel del novio enamorado a la perfección. Saludó a la distancia con una inclinación de cabeza. El idiota creía que yo estaba de su lado. La ceremonia fue un borrón de clichés y promesas vacías. Cuando el juez los declaró marido y mujer, los invitados estallaron en aplausos. El beso fue largo, para las cámaras. Mientras caminaban por el pasillo, bañados en una lluvia de pétalos de rosa, sus miradas se cruzaron con la mía. Renata me sonrió, una sonrisa de triunfo absoluto. Creía que había ganado. La recepción se llevó a cabo en un salón contiguo, igualmente opulento. Durante la cena, los discursos comenzaron. El padre de Mauricio dio un discurso sobre el honor y la integridad familiar que me provocó náuseas. Mis padres lloraron al hablar de su pequeña princesa. Finalmente, el maestro de ceremonias, un hombre con una sonrisa profesional y un traje brillante, se acercó al podio. Y ahora, damas y caballeros, anunció con voz resonante. Tenemos un regalo muy especial. Una sorpresa preparada con mucho amor por el hermano de la novia, el reconocido arquitecto, el señor Dante. Un aplauso general resonó en el salón. Renata me lanzó un beso al aire. Mauricio levantó su copa en mi dirección. Las luces se atenuaron. 3 pantallas gigantes, estratégicamente colocadas alrededor del salón, cobraron vida. Le di el USB con la versión final y correcta al coordinador del evento esa misma mañana. Le había dado instrucciones precisas. Asegúrese de que sea este archivo. Es la versión de alta resolución. El coordinador, un joven eficiente, había conectado el USB al sistema central. No tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. Me recargué en mi silla, tomé un sorbo de mi vino y observé cómo la atención de todos se centraba en las pantallas. Que comience la función. Los primeros 30 segundos fueron exactamente como Renata esperaba. La dulce melodía de piano inundó el salón. En las pantallas, aparecieron fotos de nuestra infancia, 2 niños construyendo castillos de arena, abrazándose en navidades pasadas, sonriendo con rostros inocentes. Vi a Renata llevarse una mano al corazón. Las lágrimas de felicidad comenzaron a brotar de sus ojos. A mi lado, escuché a mi madre suspirar con emoción. ¡Ay, qué bonito!, susurró. Varios invitados sacaron sus pañuelos. Renata me buscó con la mirada a través del salón y me sonrió, una sonrisa genuina de gratitud. Le devolví el gesto, levantando mi copa en un brindis silencioso. Ella lo interpretó como una bandera blanca, una reconciliación. Pobre ilusa.
Estaba brindando por su destrucción. Entonces, la música comenzó a cambiar. Sutilmente al principio. El piano se volvió más grave. Se añadieron notas discordantes, casi imperceptibles, creando una sensación de inquietud. Las fotos tiernas se desvanecieron y fueron reemplazadas por algo que borró la sonrisa del rostro de mi hermana. En las 3 pantallas, ampliadas para que nadie pudiera ignorarlas, aparecieron las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales. Nada como el amor incondicional de la verdadera familia. Almohadilla lazos de sangre, almohadilla familia real. Un murmullo confundido recorrió el salón. Renata se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Su sonrisa se había desvanecido. Los lazos de sangre son sagrados, no como las conexiones artificiales. Se giró para mirarme, su expresión cambiando de la confusión a la alarma. ¿Qué es esto, Dante?, susurró, lo suficientemente alto para que su mesa la escuchara. Las pantallas se fundieron a negro. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Y entonces, un texto blanco apareció sobre el fondo negro, y hablando de lazos de sangre. La primera foto, Mauricio, sonriendo en una cena familiar. La segunda, Paulina, la dama de honor, sosteniendo una copa de vino. La tercera, un bebé recién nacido. Y entonces, el golpe de gracia. El informe oficial del laboratorio de ADN ocupó las 3 pantallas completas. El logo del laboratorio, el membrete oficial, los números de muestra. Y en el centro, en letras enormes que gritaban la verdad. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Debajo, los nombres del padre y del menor estaban claramente especificados. Un jadeo colectivo, un sonido ahogado de 200 personas asimilando la verdad al mismo tiempo, recorrió el salón como una onda expansiva. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. El castillo de naipes de Renata acababa de ser derribado por un huracán. Renata se giró lentamente hacia Mauricio, como si se moviera bajo el agua. Su rostro era un lienzo en blanco, una máscara de shock tan profunda que parecía haber trascendido la rabia y el dolor para llegar a un lugar de vacío absoluto. Su copa de champaña se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, el sonido resonando en el silencio como un disparo. Mauricio estaba pálido como un fantasma. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Renata, mi amor, puedo explicarlo, balbuceó finalmente, pero sus palabras se ahogaron en el aire espeso y tenso. En ese momento, desde una mesa lateral, Paulina, la dama de honor, la mejor amiga, la traidora, soltó un sollozo ahogado. Se levantó de un salto, tomó al bebé que dormía en un portabebés a su lado, y salió corriendo del salón, sus tacones repiqueteando sobre el mármol en una fuga desesperada. Esa fue toda la confirmación que el salón necesitaba. El murmullo se convirtió en un rugido. El padre de Mauricio, un hombre imponente y de rostro severo, se puso de pie. Caminó con pasos lentos y deliberados hasta la mesa principal. No miró a nadie más que a su hijo. Se paró frente a él, y con una voz que cortaba el aire como una navaja, dijo, «Me has deshonrado. Ya no eres mi hijo. Estás fuera de la empresa y fuera de la familia». Y entonces, le dio una bofetada. El sonido seco y brutal resonó en todo el salón, silenciando a todos por un instante. Fue entonces cuando mis padres parecieron despertar de su trance. Se pusieron de pie al unísono, y sus rostros, contorsionados por la furia, se giraron hacia mí. «Monstruo», gritó mi madre, su voz desgarrada por la histeria. «Has arruinado a tu hermana. Has destruido a esta familia». Mi padre la secundó, temblando de rabia. «Esto no te lo perdonaremos jamás. Estás muerto para nosotros». Con una calma que no sabía que poseía, me levanté de mi silla. Caminé con paso firme hacia el podio, donde el micrófono había sido abandonado. Tomé el micrófono, sintiendo los ojos de todos los invitados restantes fijos en mí. «Monstruo», repetí, mi voz saliendo clara y firme a través de los altavoces, llenando cada rincón del salón. Dejé que la palabra flotara en el aire por un momento. «Se me acusa de ser un monstruo.
Miré directamente a mis padres. Un monstruo no es quien revela una mentira dolorosa. Un monstruo es quien presencia una crueldad y se queda en silencio. Un monstruo es quien permite que se le diga a una niña de 10 años que no es amada por no compartir su sangre, y no hace nada. Mi voz se elevó, cargada de la rabia justa que había contenido durante meses. Un monstruo es quien defiende al agresor y culpa a la víctima. Un monstruo es quien va a la escuela de una niña para envenenar a sus amigos en su contra. Luego, giré mi mirada hacia la mesa principal, hacia la figura rota de mi hermana. Renata quería una boda que celebrara los lazos de sangre. Quería una celebración de la familia verdadera. Una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. Pues aquí la tienes. Felicidades por tu nueva familia. Finalmente, miré a Mauricio, que se hundía en su silla como si quisiera que la tierra se lo tragara. Y felicidades al novio. O mejor dicho, felicidades al padre. Solté el micrófono. Cayó sobre el atril con un golpe seco y final, como el martillo de un juez. El salón estalló en un caos absoluto. Gritos, llantos, gente discutiendo. Varios invitados se levantaban y se iban, sin querer ser parte de la carnicería. Tomé la mano de Regina y la de Abril, y sin mirar atrás, caminamos hacia la salida, dejando que el infierno que ellos mismos habían creado los consumiera. Mientras caminábamos por el largo pasillo hacia la salida, dejando atrás el pandemonium, la voz de Renata nos alcanzó, un grito desesperado y roto. Dante, espera. No puedes hacerme esto. No me detuve. No me giré. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de arreglar sus problemas, de calmar su histeria. La puerta se cerró detrás de nosotros, silenciando los gritos y marcando el final de una era. Afuera, la noche era fresca y tranquila. El contraste con el caos del interior era casi surrealista. Subimos al coche en silencio. Cuando arranqué el motor, Abril, que había estado callada y procesando todo con la sabiduría silenciosa de los niños, me preguntó desde el asiento trasero. Papi, ¿por qué lloraba la tía Renata? Puse mi mano sobre la de Regina. Porque a veces, mi amor, la gente construye casas muy bonitas sobre cimientos muy malos. Y cuando los cimientos se rompen, la casa se cae. Y eso duele mucho. No era toda la verdad, pero era una verdad que ella podía entender. No fuimos directamente a casa. Conduje sin rumbo durante un rato, hasta que llegué a un mirador con vistas a la ciudad. Nos bajamos del coche y nos quedamos allí, los tres juntos, mirando las luces parpadeantes. Era como ver un universo nuevo, lleno de posibilidades. Al día siguiente, un domingo, ejecuté la última parte de mi plan. Fui a la casa de mis padres. Estaba sumida en un silencio lúgubre. Me abrió mi padre. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada era de odio puro. ¿Qué quieres?, espetó. Vengo a entregarles algo, respondí, mi voz desprovista de emoción. No entré. En el umbral de la puerta que una vez fue mi hogar, le entregué 2 sobres. El primero, expliqué, es una notificación de desalojo. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. A partir del próximo mes, si desean quedarse, el alquiler será el precio de mercado. Pero dudo que puedan pagarlo. Abrió el sobre, sus manos temblaban de rabia. El segundo, continué, entregándole el otro sobre, es más interesante. Es una copia del contrato de la hipoteca que solicitaron a mi nombre, junto con el informe de un perito calígrafo que confirma la falsificación de mi firma. Mi abogado lo tiene todo preparado. Si intentan cualquier cosa, cualquier campaña de desprestigio, cualquier demanda frívola, presentaré cargos criminales por fraude. Y créeme, papá, con esto, irás a la cárcel. Su rostro perdió todo el color. Pasó del odio al miedo en un instante. Miró los papeles, luego a mí, como si me viera por primera vez. Nos has destruido, susurró. No, lo corregí, dando un paso atrás, alejándome física y simbólicamente de él para siempre. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Construyeron una estructura basada en mentiras y favoritismos. Y esas estructuras,
tarde o temprano, siempre se derrumban. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo una inmensa y abrumadora sensación de alivio. Como un arquitecto que finalmente demuele un edificio condenado y peligroso, dejando un espacio limpio para construir algo nuevo, algo sano, algo real. Han pasado 6 meses. 6 meses de un silencio bendito. Cambié mi número de teléfono, eliminé mis redes sociales y corté todo lazo financiero. La demolición fue total. La boda, o lo que quedó de ella, se convirtió en la comidilla de la ciudad. El video, grabado por varios invitados, se filtró y se volvió semi-viral en los círculos locales. La humillación pública fue tan grande que silenció cualquier intento de mi familia de victimizarse. Renata sufrió una crisis nerviosa y pasó un par de semanas internada. La anulación del matrimonio fue rápida. Mauricio, abandonado por su familia y acosado por sus acreedores, fue finalmente deportado. Paulina, según supe, se mudó a otro estado con su bebé. Mis padres y Renata tuvieron que abandonar la casa. Ahora viven en un pequeño departamento alquilado en una zona mucho menos agradable de la ciudad. Mi madre intentó contactar a Regina una vez, con un mensaje lleno de veneno: dile a tu esposo que espero que sea feliz. Se ha quedado completamente solo. Regina le respondió con una simple frase: no está solo. Tiene a su verdadera familia. Los que están solos son ustedes. Hace unas semanas, recibí una llamada de mi tío Sergio, el hermano menor de mi padre, el único que me llamó después de la boda para decirme: hiciste lo que tenías que hacer. Me contó que había hablado con mi padre. Estaba devastado, me dijo Sergio, y entre lágrimas, me confesó algo que me dijo hace muchos años, cuando ustedes eran niños. Me dijo: es que Dante es fuerte, él puede solo. Es Renata la que nos necesita, la que es frágil. Esa frase me dio el cierre que no sabía que necesitaba. Nunca se trató de amor. Se trató de su propia percepción de nuestras necesidades. Me condenaron a ser el fuerte, el proveedor, y a ella la condenaron a ser la débil, la eterna receptora. Una profecía autocumplida que terminó por envenenarlos a todos. Ahora mismo, estoy escribiendo esto desde un balcón con vistas al mar. Regina lee un libro a mi lado. Y abajo, en la playa, Abril corre por la orilla, riendo a carcajadas mientras las olas persiguen sus pies. Se ve feliz. Se ve libre. Después de meses de terapia y mucho amor, la luz ha vuelto a sus ojos. Ayer, me preguntó si podíamos empezar a buscar a su familia biológica. No porque se sienta incompleta, me dijo, sino porque es parte de mi plano, papi. Y quiero conocer el diseño completo. Construir una familia no se trata de sangre o de ADN. Se trata de elegir a quien le das tu amor, tu protección, tu lealtad. Se trata de construir un refugio seguro donde cada miembro es valorado por lo que es. Mi antigua familia falló en entender eso. Pero yo no. Mirando a mi esposa y a mi hija, sé que he construido la estructura más fuerte y hermosa de todas. Así que, Reddit, se los pregunto a ustedes. ¿Fui demasiado lejos? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para no perderte ninguna historia y compartir este video con alguien que creas que pueda disfrutarlo. Tu apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.